digamos, revisiones de infectología pediátrica. Hoy va María Alejandra Echeverri, adenovirus, pues es un tema de infectología pediátrica bien importante y este semestre estamos revisando todos los virus respiratorios, en general infecciones virales de predominio respiratorio. Entonces hoy, bienvenida. Gracias. Pues, Bueno, como la doctora les comentó, entonces la idea es hoy abordar el tema de adenovirus. Bueno, que quiero agradecer especialmente la ayuda de la doctora María Luisa, fue lo que me ayudó, y pues la asesoría tanto de la doctora Medina como de la doctora Álvarez. Entonces, para iniciar, lo primero que vamos a ver es la tabla de contenido. Vamos a hablar un poco de la historia, la clasificación, la epidemiología, la fisiopatología, manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, para empezar por la historia, entonces, atrasándonos un poquito en esta línea de tiempo, vamos a ver que los primeros manifestaciones de adenovirus que se han descrito fueron en 1889 con una epidemia de queratoconjuntivitis. Sin embargo, en ese instante no se sabía que la entidad pues era el adenovirus, simplemente se registró. Luego se continuaron registrando esos brotes, pero no se sabía cuál era el agente causal. En 1953, vemos que empiezan a ver ya en la parte histopatológica evidencia en cambios. Entonces ya dijeron, bueno, algo está pasando, muchas personas lo están presentando y sobre todo estos estudios los realizaron en población militar. Bueno, luego, entonces en 1954 continuaron evidenciando esto. Y ya dijeron, tenemos que ponerle algún nombre. Y siempre lo evidenciaban en las adenoides. Encontraban cambios a nivel de las estructuras celulares, encontraron unas dilataciones, con unas inclusiones intranucleares, y dijeron, esto tiene que ser la misma patología. Y decidieron llamarlo adenovirus. El adenovirus, el nombre, viene por lo que se encontraban en las adenoides. Luego, en 1962, empezaron a hacer estudios en animales, en roedores, en conejos, y miraron qué era lo que estaba pasando. Entonces, ahí evidenciaron que tenía un papel importante en la oncogénesis y evidenciaron que había crecimiento celular importante y que se asociaba a los tumores. Luego, en 1970, ya con toda la parte de Watson y Crick, empezaron a poderse hacer toda la parte de genómica y evidenciaron que había más de 30 serotipos. Y luego, en el 2016, probablemente ahorita hay muchísimos más, habían identificado 60 tipos involucrados o pues asociados a los seres humanos. Sin embargo, se han descrito también con los animales más de 100 serotipos, que es importante que lo tengamos en cuenta. Para hablar de la epidemiología, entonces vamos a ver que el 50% de todas las infecciones pueden tener manifestaciones subclínicas. Sin embargo, cuando empiezan a tener manifestaciones clínicas pueden llegar a ser leves con curación espontánea. De estos cuadros que se manifiestan, vamos a ver que de 2 a un 15%, van a generar la enfermedad diarreica aguda. Y vamos a ver que va a haber una mayor prevalencia en los lactantes y en niños menores de 5 años. Respecto a la parte respiratoria, que muchas veces es lo primero que vamos a asociar a adenovirus, vamos a ver que representa de 2 a un 10% de los cuadros, y en la parte en la infancia y en nuestros pacientes pediátricos van a representar de un 2 a un 35%. Los que más vamos a encontrar van a ser los 2, 3 y 5 de los serotipos. Sin embargo, podemos encontrar una infinidad de serotipos que pueden cursar el mismo día. ¿En qué épocas del año lo vamos a ver? Entonces, cuando leemos la literatura siempre manifiestan que en el invierno, en la primavera, en el otoño, y que en el verano es en la época que menos vamos a tener. Sin embargo, acá vemos que tenemos en un día todas las estaciones, entonces pues la presentación va a variar. Entonces acá vemos esta gráfica, vamos a ver que es de la semana 1 a la 52 del 2018, en donde nos van a representar los virus respiratorios, donde el adenovirus representa el 8% de los casos, que es los moraditos. Si bien vemos, en todo el año tiene un comportamiento muy similar. Entonces es importante, pues por lo que decíamos anterior. ¿Cuál es el modo de transmisión del adenovirus? Entonces vamos a ver que las goticas, la oral fecal, el contacto, el hecho de tener espacios cerrados y
contacto con algún fómite que contenga el adenovirus, pues me va a aumentar el riesgo y voy a tener esa exposición para poder infectarme por el adenovirus. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? Entonces, ¿cuánto tiempo puedo estar excretando y puede la persona que está infectada por adenovirus aislársele este virus? Entonces, vamos a ver que en las infecciones gastrointestinales, hasta 3 meses después de la infección, puede continuar apareciendo en las heces. Respecto a la parte respiratoria, vamos a ver que va a ser mucho menor. Vamos a ver que en las neumonías hasta 8 días y en las faringoamigdalitis vamos a ver que en los 1 a 3 días más o menos. Igual eso puede variar un poco. Y que es importante también que tengamos en cuenta que permanece estable de 70 hasta 90 días. Por eso es tan importante toda la parte de la higiene y toda la parte de las superficies, porque por eso es que favorece y persisten las infecciones. ¿Qué factores de riesgo encontramos? Entonces vamos a ver que las piscinas públicas, cuando no hay un aseo adecuado y todas las medidas pertinentes, una persona entra con una queratoconjuntivitis, una conjuntivitis, que son altamente contagiosas, favorecen a que se pueda infectar a otras personas. Los campamentos, las bases militares. Respecto a adenovirus, siempre hacen mucho énfasis en las bases militares y es quizás la población que más ha aportado, que han utilizado para la información que tenemos sobre este virus. Las plantas hospitalarias, las gotas oftálmicas compartidas, por eso es tan importante saber que este es un elemento personal, no se puede compartir con nadie. Las guarderías y el entorno socioeconómico abajo, que también se va a asociar a hacinamiento. Entonces, para continuar mirando cómo podemos evitar que haya esa transmisión, entonces vamos a ver que es resistente a los disolventes lipídicos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta para nosotros poder sugerir y mirar cómo se están haciendo el aseo de las superficies. Bueno, se puede inactivar con hipoclorito de sodio 10 minutos o a etanol al 85% al menos por 2 minutos. Vamos a ver que este tiene una inefectividad cuando tiene estos pH entre 6 y 9,5. Es importante también. Y la temperatura. Vamos a ver que se destruye a una temperatura mayor de 56 durante 30 minutos. Sin embargo, a temperatura ambiente, vamos a ver que puede durar incluso hasta 7 días. Generalidades. Bueno. Entonces, para hablar un poco de qué es el adenovirus, vamos a ver que pertenece a la familia de adenoviridae, de género más adenovirus, y se han encontrado 7 especies, que ahorita vamos a ver cuáles son esas, cómo se clasifican. Y es un virus de ADN, de doble cadena, que no tiene una envoltura. Hay más de 100 tipos, como les comentaba anteriormente, de los cuales 60 se han identificado en la población humana. ¿Cómo es la estructura? Entonces vamos a ver que está conformado, es un tetraiosonoide, y está compuesto por unos capsómeros. Ese capsómero va a tener unas estructuras proteínicas que es lo que le va a dar como esa conformación, y vamos a ver que va a tener unas proteínas que son las más importantes y principales. Vamos a ver que son los pentones, que son estas punticas, son las que me van a dar como esas bases estructurales, y vamos a ver que los exones me van a conformar todo el capsómero y toda la cápsula. Bueno, vamos a ver que estas son las fibras. Esas son las 3 estructuras más importantes. Obviamente hay muchas más, pero esas son las 3 más importantes que se van a asociar con la parte infecciosa. Vamos a ver que estas fibras son las que se van a favorecer y se van a unir a, a los receptores celulares y van a favorecer, pues, ¿listo? Entonces acá vamos a ver que tienen otras proteínas. Estas proteínas, las 7, las 5, van a favorecer la estabilidad de la estructura del virus y evitar, pues, que se pueda degradar con facilidad. Entonces vamos a ver y vamos a hablar un poco sobre el ciclo replicativo. Entonces vamos a ver que tiene una unión a la célula, luego va a penetrar, va a haber un descubrimiento de la cubierta, va a haber una transcripción del ARN mensajero, una traducción, nuevamente va a haber una replicación, la transcripción del antígeno, un ensamblaje y una liberación. ¿Listo? Lo vamos a ver gráficamente para entender un poco más todo este proceso. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver acá, llega y se identifica.
Vamos a tener unos receptores a nivel de la célula, que vamos a tener el CARS, que es el receptor de Coxsackie adenovirus, y vamos a tener otros, que es el CD46, y tenemos otros de menor importancia, sin embargo que hay que nombrarlos, que es el CD80 y CD81, que van a favorecer que se reconozca y que se pueda unir. Una vez se une, este es un proceso lento, bueno, que puede durar incluso más de 6 horas. Al unirse, entonces llega, se reconoce y empieza a endocitarse. Entonces empieza, listo, hace la endocitosis y se forma un endosoma. Entonces se forma una gran vesícula, esta favorece y va transitando dentro de la célula en un proceso. Esto vamos a ver que va a pertenecer a tiene como dos fases, una temprana y una tardía. Bueno, entonces posteriormente por acción de ciertas endoenzimas va a favorecer que se rompa y salga. Luego, al romperse, cuando está en contacto con la membrana nuclear, va a romperse la cápside de nuestro virus y va a favorecer la entrada de nuestro ADN viral. ¿Listo? Una vez entra, va a generar la activación de ciertos genes que tienen que va a impedir que sea reconocido inmediatamente y va a favorecer que dentro de la célula se genere todo el ambiente para que se favorezca esa transcripción y toda la síntesis del ADN viral. Entonces vamos a ver que de gran importancia va a tener el E1A y el E1B. Entonces vamos a ver que el E1A se va a asociar a que la célula entre en fase S, entonces para que se pueda dar toda la replicación. Y vamos a ver que la E1B se va a unir al P53, al P300 y a otras sustancias que van a impedir que la célula pues haga una apoptosis temprana para poder completar todo el proceso. Entonces, una vez empieza esto, ya dice como, bueno, tenemos que avanzar. Y a medida que va pasando el tiempo, empieza a generarse todo el proceso de transcripción, se empiezan a generar cada vez fragmentos mucho más grandes que van a tener funciones y se va a generar actividad inmediata que va a favorecer que no se genere esa apoptosis temprana. Una vez se completa, una vez se genera la síntesis de ADN viral, hablamos de la fase tardía. Entonces empiezan ya, una vez está completa la parte de la síntesis, previamente estaban formándose las cápsides para estar listo como ese capuchoncito para poder introducir el ADN. Y luego, entonces una vez ingresan y empiezan a formarse completamente. De todo el ADN y de toda la síntesis vamos a ver que solo un 10% logra formarse y logra ser maduro. ¿Listo? Y sale. Una vez se genera la apoptosis celular, salen y pues pueden generar mayores infecciones. Vamos a ver que en cada célula se pueden producir hasta 100 nuevas réplicas virales, que es importante. Acá lo vemos un poquito mejor, ¿listo? Entonces, cómo estaba el proceso de la fase temprana, intermedia y tardía. Y acá vamos a ver los tiempos. Entonces vamos a ver que, como les hablaba anteriormente, en las primeras 6 horas, entonces se genera esa unión y empiezan pues a aumentar toda la parte del ADN viral, completándose más o menos a las 24 horas todas las réplicas que queremos en esta parte celular. Esta gráfica entonces es para hablar un poquito de la oncogénesis. Vamos a ver que los estudios, como les comentaba anteriormente, en roedores, pues se genera el aumento de la parte celular, pero que se ha visto que estos serotipos que se han asociado a los animales no han generado ese mismo efecto en los humanos. Sin embargo, ha sido de gran utilidad toda esta información porque ha servido para toda la parte de medicina genómica y para buscar pues manejos para el cáncer. Y esto se está utilizando en el manejo de los glioblastomas y neuroblastomas. Entonces, respecto a la clasificación, como les nombraba anteriormente, entonces tenemos 7 grupos. Entonces, que la tenemos de la A a la G. Vamos a ver que también tiene una segunda clasificación que va a ser según la hemaglutinación. ¿Listo? Y dependiendo de esto, pues vamos a organizar los grupos. Cada uno, ahorita lo vamos a nombrar pues, de forma un poquito más específica según las patologías. Vamos a ver que puede estar asociada a una patología en específico.
Entonces vamos a ver que las infecciones, vamos a ver que vamos a poder tener y se va a establecer de forma latente en el tejido linfóide y se ha encontrado más o menos en un 94.7% de las biopsias que se han realizado a nivel de ese tejido. Entonces, pues, como hablábamos anteriormente, de ahí viene el nombre. Entonces, ¿realmente se asociará a coinfección de otros agentes o siempre cursará solo el adenovirus o cómo funciona la cosa? Entonces vamos a ver que puede cursar en simultáneo con varios serotipos y que también se va a ver asociada a coinfección por bacterias. ¿Cuál es la bacteria que más se ha visto asociada? Vamos a ver que el neumococo es la que ha tenido una mayor incidencia y se asocia a un mayor compromiso y una mayor severidad. Hay estudios retrospectivos y prospectivos, entonces uno de ellos, el que puse acá, estudiaron 2.371 pacientes que tenían infecciones virales y lograron documentarlas. De esos, identificaron que 403 eran por adenovirus y encontraron que concomitantemente cursaban un 49% con virus sincitial respiratorio y un 24% virus con enterovirus rinovirus. Entonces, sí es un porcentaje significativo. Por otra parte, en otro estudio demostraron que entre un 55 y un 63% cursaban con una coinfección. Entonces, bueno, vamos a ver que tiene cambios en el epitelio a nivel temprano. Entonces, como veíamos, en las primeras 24 horas empiezan a generar esos cambios a nivel celular. Va a depender del serotipo, entonces hay unos serotipos que son mucho más agresivos y generan cambios mucho más significativos y otros de manera mucho más lenta y menos importante. Vamos a ver que se genera una infiltración y van a empezar a aparecer unas membranas y una necrosis. Como hablábamos anteriormente, ya vamos a ver una foto, se genera un agrandamiento de la parte celular y van a perder las membranas. Se va a ver unos puntos en el interior intranuclear y también se puede asociar a trombosis y a edema en los vasos sanguíneos. Entonces, como vemos, esta es una imagen en la que podemos ver cómo se cambia la conformación de las células y, pues, bueno, no se ve tan claro acá, pero se ve como los puntos intranucleares, las inclusiones intranucleares que se manifiestan. No es algo patognomónico, sin embargo, sí es sugestivo. Vamos a ver que ciertos de esos hallazgos se pueden encontrar y se pueden evidenciar en citomegalovirus, pero pues es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a ver que la respuesta inmunológica entonces puede estar incubando el virus más o menos una semana y empezar a manifestarse. En muchos casos se neutraliza y por eso no hay una manifestación clínica. Sin embargo, en otros sí se empieza como a manifestar. Entonces, en la parte de laboratorios vamos a ver que los linfocitos pueden tener un aumento en la fase inicial y luego estabilizarse. Y en los neutrófilos, entonces igual, se genera aumento y luego se genera, apenas empieza la infección, hay una disminución de estos valores. Entonces, ¿de qué va a depender todo esto? Entonces va a depender del sitio de inoculación, del tipo de la transmisión, el serotipo que está infectando, la concentración que vamos a tener del inóculo y cómo es la respuesta del huésped. Vamos a ver que apenas entra en contacto, alcanza a bloquear muy complejo esta compatibilidad y hace una respuesta a la baja. Por eso es que alcanza a manifestarse y por eso es que se genera la replicación. Entonces, para empezar a hablar de la clínica, vamos a mirar la parte respiratoria. Entonces, vamos a ver que es aproximadamente entre un 5 y un 10% de las infecciones del tracto respiratorio superior y de las neumonías se ha identificado en un 10%. ¿Qué es importante cuando hablamos de las neumonías? Muchas veces se puede aislar, pero no quiere decir que siempre que se aísle va a ser el responsable de ese cuadro. Y entre los más encontrados, vamos a encontrar que tenemos en la población en general, incluyendo los adultos, vamos a encontrar el 2, el 5, el 6 y en una menor proporción en todos, el 3 y el 7. Sin embargo, vamos a ver que en la población infantil, vamos a ver que los que más van a predominar van a ser el 6 y el 7. Y como hablábamos anteriormente, entonces, que a nivel del esputo podemos encontrarlo incluso 2 días antes de tener las manifestaciones clínicas hasta 8 días después del cuadro.
Y vamos a ver que van a haber unos serotipos que se van a asociar a una mayor severidad, que hay incluso hay reportes de fatalidad. Entonces por eso es importante que los tengamos en cuenta. Vamos a tener el 3, 7, el 21, el 14 y 21. Y el de mayor importancia y relevancia para nosotros vamos a ver que va a ser el 7. No es común que cuando tengamos cuadros respiratorios bajos se asocie a conjuntivitis. Sin embargo, vamos a ver que van a haber cuadros superiores que cursan dentro de toda la parte sintomática, va a estar la conjuntivitis. Entonces, del tracto respiratorio superior, pues vamos a tener asociados pues toda la parte de otitis y tenemos también las faringitis y faringoamigdalitis. ¿Qué es importante de estos cuadros? Entonces se manifiestan en lactantes y tienen un curso muy similar y es muy difícil diferenciarlo y la gente lo confunde con amigdalitis estreptocócica, sino pues por el grupo etario, pues ese es como el punto de diferencia. Y entre los serotipos que ahí se van a asociar va a ser el 1, el 2, el 3, el 5 y el 7. Bueno, la bronquiolitis vamos a ver que está asociada en el 18 al 24% de los casos y los serotipos que ya nombrábamos anteriormente. ¿Qué es importante? El 3, 7 y 21 se asocian con casos severos y con bronquiolitis obliterana. Y quizás una de las complicaciones que tenemos que tener en cuenta cuando tengamos un adenovirus. Y puede generar un síndrome Cocker-Uchard. Vamos a ver que acá sí varían un poco los serotipos que se van a ver asociados. Y este se presenta en población menor de los 12 años. Respecto a la parte cardíaca, entonces vamos a ver que puede generar miocarditis, pericarditis y el tipo que se ha asociado es el 7. Estos se han asociado con una complicación de las neumonías severas. Y realmente los casos han sido pocos los que se han reportado, pero por su severidad sí es importante que lo tengamos en cuenta. Pues aislado en biopsias, entonces sin embargo no requiere pues siempre que se realice una biopsia o algo así, sino que en esos pacientes que han tenido un curso tan severo pues, y han fallecido, se les ha hecho la patología y se ha visto el compromiso. En la enfermedad ocular, entonces vamos a ver que tenemos la fiebre faringoconjuntival, que es leve, tiende a ser autolimitada, suele ser bilateral, tiene un curso más o menos de 1 a 3 días, los que más se prolongan incluso pueden llegar a 2 semanas, pero simplemente genera como el malestar, esa sensación de cuerpo extraño en los ojos, no requiere ningún manejo en específico. Vamos a ver que la queratoconjuntivitis entonces se denominó queratoconjuntivitis epidémica, porque genera, es muy infecciosa, bueno, contagia mucho, muy contagiosa y vamos a ver que su curso es mucho más severo. Puede ser unilateral o bilateral y genera unos infiltrados corneales. ¿Qué es importante de estos infiltrados corneales? No va a generar secuelas en la mayoría de los casos y tiende a resolver más o menos al mes de presentado y cuadro, pero pues genera muchos más síntomas, es mucho más doloroso, molesto, genera incapacidad de los pacientes. Por eso es importante que lo tengamos en cuenta. Esas opacidades pueden permanecer incluso meses hasta años después, pero van resolviendo y no requieren un manejo específico. Los tipos que más se han visto asociados, vamos a ver el 8, el 19, el 37, 53 y 54. ¿Por qué les dejé subrayado el 37? Porque es el que se ha asociado a mayor número de epidemias, entonces es importante. Y se me olvidó decirles, el de fiebre faringoconjuntival vamos a tener el 3 y el 7, ¿listo? Entonces es importante. Respecto a la piel, entonces generalmente las manifestaciones cutáneas se asocian a la fiebre, entonces mientras el paciente está con cuadros febriles empieza a hacer un rash maculopapular, una erupción, sí, un maculopapular que resuelve y no requiere ningún manejo en específico. Vamos a ver que los agentes van a ser los mismos que teníamos anteriormente. Respecto a las manifestaciones en tracto genitourinario, vamos a ver que no son las más comunes. Vamos a tener la cistitis hemorrágica, entonces esa cistitis hemorrágica va a ser afebril y tiende a ser aguda, autolimitada, más o menos 3 días de duración, sin embargo puede prolongarse un poco más y es mucho más prevalente en hombres que en mujeres. En los adultos también se han registrado casos de uretritis secundarios al adenovirus. Vamos a ver también manifestaciones de nefritis y otitis.
respecto a la enfermedad gastrointestinal, entonces vamos a ver que acá vamos a encontrar unos serotipos que antes no habíamos escuchado, que va a ser el 40 y 41. Van a ser los responsables de MFRS. Sin embargo, vamos a tener otros serotipos que van a estar asociados a este. Entonces, el curso promedio va a ser más o menos de 8 a 12 días, se puede acompañar de fiebre y emesis. Y vamos a ver unos serotipos que es el 1, 2, 3, 5, 6 y 7, que vamos a ver que también son los que nos generan todos los síntomas respiratorios que se han asociado a adenitis mesentérica, a invaginación intestinal. ¿Qué es importante respecto a la invaginación intestinal? No es tan frecuente, ¿listo? Por adenovirus no es tan frecuente. Sin embargo, pues sí lo puede generar, entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para hablar un poco del diagnóstico hay muchas más pruebas, sin embargo, pues vamos a hablar principalmente de estas tres. Entonces, los cultivos, vamos a ver que los cultivos habituales pues ya están entrando un poco en desuso, son muy útiles porque tienen una buena sensibilidad, sin embargo, tienen tiempos prolongados en comparación a la PCR, que ya ahorita la vamos a ver. Y que es importante, pues si no tenemos todos los cuidados para la manipulación y para realizar como todos los inocular en los cultivos las muestras, pues ya no van a ser viables. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Otra de las pruebas, entonces vamos a tener el IFI. Entonces vamos a ver que esta nos va a servir para la detección del antígeno del adenovirus y tiene una sensibilidad no tan buena como los cultivos, sin embargo es una herramienta de la que podemos tomar. Tiene una sensibilidad entre el 28 y el 75% y va a variar mucho de estudio a que uno revise. En la PCR, entonces vamos a ver que va a tener una sensibilidad del 100%, una especificidad del 98.9%, que es muy buena prueba, y que se va a detectar el ADN del adenovirus, que es importante. Entonces cada vez se está haciendo PCR multiplex, que me va a generar y me va a permitir la identificación. Ese contiene pues ya la información de múltiples serotipos, ya realmente son muy pocos los que se nos van a quedar por fuera, y si no, se pueden hacer pruebas directas especificadas para buscar ciertos serotipos. Cuando tengo pacientes inmunocomprometidos, entonces se pueden hacer PCRs cuantitativas que me van a dar una información mucho más confiable respecto a que sea este el agente causal. Entonces, para mirar cuáles son las pruebas sugeridas según cada una de las infecciones que tenemos, entonces vamos a ver que las infecciones respiratorias altas nos sugieren un cultivo viral o la IFI. Vamos a ver en las neumonías, pues tenemos el cultivo, el PCR, tenemos como podemos elegir. Sin embargo, pues si tenemos la opción de la PCR, siempre va a ser como el gol estándar de la que ahorita se está tomando. La queratoconjuntivitis, vamos a ver que el cultivo, entonces se toma cultivo de la secreción ocular. Vamos a ver que en las diarreas prolongadas no nos van a servir los cultivos y la prueba que sugieren es IFI. Y vamos a ver que en pacientes inmunocomprometidos, pues sugieren todas. Y en casos muy severos que no tengamos claridad, que los otros pues no me hayan dado respuesta, pues se puede llegar incluso a requerir biopsia para poder procesar y hacerle todos los estudios que requieren. Entonces acá tenemos como un diagrama que nos va a resumir un poquito eso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que voy a, pues como si tengo PCR, entonces lo puedo hacer en sangre o en las muestras que tengo? La biopsia sí requiere, y los cultivos, entonces, dependiendo de la secreción nasal, el aspirado broncoalveolar, vamos a ver que en la conjuntivitis, la secreción ocular, vamos a ver que puede hacerse en las colitis y en la diarrea, se pueden hacer biopsias, y si no, pues de la materia fecal, y vamos a ver que de cada uno, pues dependiendo de cuál sea el órgano que esté afectado, pues voy a tomar muestras específicas para eso. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, como todos sabemos en los virus, pues no hay un tratamiento específico para esto. ¿Y cuál es el manejo? Maneje los síntomas. Entonces, hidrátese bien, evite pues las complicaciones, maneje la fiebre, maneje el dolor si está con dolor. ¿Listo? Sin embargo, hay en unos casos específicos, que son los inmunocomprometidos, que sí vamos a tener unos medicamentos pues que se están implementando para mejorar la clínica y disminuir como todas las comorbilidades que puede generar. Entonces tenemos uno que es el más utilizado ahorita, que es el cidofovir.
El cidofovir inicialmente se empezó a hacer en estudios en keratoconjuntivitis, sin embargo se suspendieron esos estudios porque se identificó que había toxicidad. Luego iniciaron, pues dijeron, no, tenemos que encontrar algo que nos sirva y que podamos utilizar. Y evidenciaron que nada que hacer, nefrotoxicidad. Sin embargo, en casos muy severos, pues riesgo-beneficio se decide utilizar. Y vamos a ver que han encontrado y están buscando la forma liposomal para generar menos efectos nefrotóxicos en infecciones graves. La otra de las opciones tenemos el brincidofovir, que es la forma lipídica del cidofovir, y vamos a ver que tiene unos efectos adversos mucho menores y está disponible en protocolos ampliados. Sin embargo, no es fácil el acceso a este medicamento y todavía está en estudios para esto. Respecto a la ganciclovir y la vidarabina, entonces vamos a ver que hay pocos estudios al respecto que no muestran la información que requiere. Por ahora no se sugiere su uso. Y la ribavirina, que en algún momento se pensó como una opción, no se considera que tenga una respuesta adecuada, entonces tampoco se sugiere que sea utilizado para el manejo de estos pacientes. Otro de los elementos que pueden llegar a encontrar en la literatura es que sugieran el uso de la inmunoglobulina. Sin embargo, no se recomienda de forma rutinaria, y lo que pues se ha visto es que tiene un curso mucho más corto de los cuadros severos. Entonces acá tenemos un estudio en el que pues nos van a hablar un poquito cómo va a ser esa respuesta en los pacientes que tienen trasplante de células hematopoyéticas. Entonces, tenemos acá cuáles son los medicamentos que ellos utilizan y cuáles son las conclusiones a las que ellos llegan. Entonces, van a ver que las opciones son limitadas, que no tienen como, bueno, cojamos esto y miremos de aquí, miremos cuál es la respuesta, no la hay. Vieron, como anteriormente lo nombrábamos, que realmente estos dos medicamentos sí muestran una mayor eficacia y que hay que tener, se pueden utilizar pero con precaución porque generan una mayor toxicidad. Vamos a ver que la ribavirina tiene una baja actividad antiadenovirus y que no se recomienda para tratar infecciones serias, que realmente sería la indicación de utilizar cualquiera de estos medicamentos. Y respecto a la prevención, entonces, para hablar un poco de la prevención, vamos a ver que en Estados Unidos, en las fases militares, en 1971 decidieron hacer vacunas vivas orales entre los reclutas y empezaron a dárselos y vieron que las infecciones empezaron a disminuir de forma significativa. Y decidieron continuar dándoselo y estaban súper contentos. Sin embargo, dijeron como, bueno, no, dejemos el show, dejémoslo de dar, y se acabaron la producción más o menos en 1991. Esos medicamentos que tenían se les acabó en 1997. Una vez suspendieron, empezaron a ver que aumentó la prevalencia, incluso hubo casos severos por infecciones generadas por el 4 y el 7. Entonces, por el compromiso que tenían, dijeron como, no, venga, replanteemos las cosas, evaluemos por qué fue que lo suspendimos, y llegaron a la conclusión que eran mayores los beneficios que generaba tener estas vacunas orales vivas, por lo que lo reimplementaron. Entonces, en el 2011, nuevamente lo reintrodujeron y vieron que disminuyeron todos estos cuadros entre el grupo militar. Y en este momento sigue siendo utilizado en este grupo poblacional. Para la prevención, ¿qué más tenemos? El lavado de manos. Si nosotros nos lavamos las manos, podemos evitar un sinnúmero de infecciones y es importante también el aseado de las superficies. Cualquier fomite que pueda existir, hay que evitarlo y tratar como de evitar que se propague esta infección. ¿Listo? Para las conclusiones que les dejamos, entonces, es importante que tengamos en cuenta que el adenovirus no solo se limita a la parte del compromiso pulmonar, sino que puede generar compromiso en cualquiera de los sistemas, que las manifestaciones clínicas y la severidad va a depender del serotipo que haya sido el infectante, y vamos a ver que el manejo realmente es sintomático, que la prevención es como el objetivo principal para evitar la muerte y mortalidad por este viaje. Y por último, les dejo esta frase de Albert Einstein: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para aprender en el bello y maravilloso mundo del sabio. Gracias.